Todos sabemos que en la ciudad de Monterrey, una de las industrias emblemáticas o de las empresas emblemáticas, pues es la fundidora. La fundidora se abrió por ahí del 1900 y cerró su labor por el 1986. De hecho, yo ni siquiera había nacido o apenas estaba naciendo cuando cerró la fundidora. Yo no conocí nada de esta fundidora, pero es muy significativo porque sí conocí a muchos hermanos ancianos que trabajaron ahí y que incluso sus padres trabajaron en la fundidora. No sé si alguien de aquí, alguien de su familia, de sus padres, de sus abuelos, trabajaron por ahí en la fundidora. Uno de ellos era el hermano Rubén Villarreal, que ya partió con el Señor. Y el hermano trabajó en la fundidora y entiendo que su familia trabajó en la fundidora también cuando esto comenzó a suceder. Y todas estas personas que trabajaron o tienen parientes descendientes que trabajaron en la fundidora de Monterrey, hoy pueden ver a la ciudad desarrollada. Digo, no somos la potencia mundial para nada, pero el desarrollo que ha habido desde aquel tiempo, desde la fundidora hasta ahora, todos se sienten de alguna u otra forma orgullosos de todo el desarrollo que ha podido venir a la ciudad, fruto del esfuerzo de la gente en el pasado. Todo lo que la infraestructura que tenemos es fruto de que muchos hombres y mujeres trabajaron fuertemente por construir esta ciudad. Y el Parque Fundidora es emblemático. La Fundidora de Monterrey fue una fuente importante de empleo y de desarrollo económico en la ciudad. Y estoy seguro que hoy muchas personas pueden ver el resultado de eso, pueden ver a sus hijos, a sus nietos, vivir con una mejor calidad de vida, tener mejores oportunidades de trabajo en la ciudad de Monterrey. Y esto llenaría de orgullo a muchos ancianos que posiblemente todavía pueda haber gente que vio los inicios de esta industria, de la fundidora de Monterrey. Cuando leemos el libro de Ageo, hay una decepción muy grande. De hecho, los ancianos de la gente que regresó del exilio no pueden estar satisfechos como los ancianos de Monterrey que vieron la fundidora. Dijimos que los ancianos que vieron la fundidora, la vieron trabajar y vieron los resultados, hoy pueden estar satisfechos al ver una ciudad que tiene oportunidades de trabajo y mejor desarrollo social que antes. Pero los ancianos que regresaron de Babilonia no tienen esta virtud, no tienen esta posibilidad. Los ancianos ven el nuevo templo que se está construyendo y los ancianos pueden ver que el templo de Salomón era mucho mejor. Que lo que se está construyendo ahora en este nuevo templo que están levantando parece muy simbólico y parece muy pobre, minimalista diríamos ahora en día, ¿no? Versus el templo de Salomón, que era muy glorioso. Ellos no tienen la capacidad de sentirse con gozo o alegres porque están prosperando como nación o como ciudad. Ellos, al contrario, están un poquito decepcionados. Cuando vamos al texto de Ageo, podemos ver que en la primera sección que estuvimos leyendo, dice que en el día 21 del mes séptimo, es decir, recuerden, estamos en el segundo año de Darío, posiblemente es el 520 antes de Cristo. Y dice que en el primer día del mes sexto, vino palabra de Dios a Ageo. Les dijo, tienen que reconstruir el templo porque por eso no tienen para comer, por eso no les alcanza, deben ser obedientes. Y el pueblo obedeció, temió, ¿se acuerdan de la semana pasada? Y Dios despertó el espíritu del pueblo y comenzaron a construir el templo. ¿Y cuándo pasó esto? Pasó el día 24 del mes sexto. Es decir, Ageo habló el día 1 y para el día 24 del mismo mes ya estaban todos obedeciendo y construyendo el templo. La siguiente palabra que Dios le da a Ageo se fecha un mes después. Todo sucede muy rápido. En el día 21 del mes séptimo, casi un mes después, otra vez viene palabra del Señor a Ageo y les dice lo siguiente. Les dice a Josué, a Zorobabel y a todo el pueblo, les hace una pregunta. Y en esta pregunta parece como si Dios les estuviera desmotivando. Parece como si Dios estuviera yendo en contra de ellos en lugar de hacerlos sentir con propósito, de ser propositivo, de ser positivo. Parece que Dios está siendo un poquito negativo en esta primera sección. Fíjate lo que dice el versículo 3.
pregunta a Dios, ¿quién ha quedado que haya visto este templo en su gloria primera? Se refiere a los ancianos que posiblemente eran niños o adolescentes cuando ocurrió todo esto, que vieron la gloria primera, pasaron por los 70 años de esclavitud y después llegaron al pueblo nuevamente a reconstruir el templo. Y les pregunta a estos hombres y mujeres que vieron el primer templo, ¿no les parece que no, comparado con el templo de Salomón, esto es muy pobre? ¿No tiene nada de interesante? Parece como si Dios lo estuviera desmotivando. Y el primer punto y la primera pregunta que tenemos que plantearnos aquí, de lo que quiere resolver Dios a través de Ageo con este pueblo, es preguntarles cuál es su motivación. Porque esta forma en la que Dios se acerca a ellos es muy extraña. Cuando cuando estaban pequeños, se acercaban contigo y te decían, mira papá, hice un dibujo, y te lo enseñaba y tú decías, qué bonito caballo, perro, que es un vaca. No querías cerrar, porque si decías que era un perro y te decían, no, era un dinosaurio, ellos se sentían desmotivados. Tú procurabas cuidar su motivación para que no se agüitaran, y lo seguimos haciendo, ¿no? Y dices, sí, es un caballo, el caballo está feo, o el dinosaurio está feo, es la realidad. Pero no queremos desmotivarlos, queremos que sigan esforzándose y está bien. Y decimos, qué bonito caballo, qué bonito dinosaurio. Te esforzaste mucho en dibujarlo. Sigue así, lo vas a hacer mejor, ¿no? Pero es como si el pueblo de Dios estuviera haciendo un nuevo templo. Le están echando ganas, ya obedecieron, ya temieron. Dios despertó el espíritu de ellos. Están sudando bajo el calor, trabajando, porque no es que contrataron a alguien, ellos lo hicieron. Y viene Ageo y les dice, oigan, los que vieron el templo el primero, ¿qué les parece este? ¿Te imaginas el momento? Y nosotros diríamos, Dios, no, espérate Dios, no estás entendiendo la psicología. Tardaron 16 años en reconstruir el templo. Estaban todos los hijos construyendo sus casas. Ageo les habló, obedecieron, comenzaron a construirlo. Lo menos que quieres es desmotivarlos. Cuando tus hijos por fin hacen caso, hacen lo que tienen que estar haciendo, y viene la mamá o el papá diciendo, oye, también, no, déjalo. Ya lo está haciendo. A como sea, a como puede, pero ya lo está haciendo, no le muevas. Bueno, Dios envía a Ageo a hablarles de sus motivaciones. Dios les está diciendo, compárenlo con el de Salomón y dense cuenta que no es comparable. No es como nada ante sus ojos, les dice Ageo de parte de Dios. Gran parte de lo que quiere hacer Dios en este punto con el pueblo es justamente purificar sus motivaciones. Gran parte de lo que Dios siempre quiere hacer con nosotros es transformar las motivaciones de nuestro corazón para que podamos anhelar y buscar la gloria de Dios, como ya lo hemos dicho anteriormente. La razón de construir ese templo no era una satisfacción personal. La razón de construir ese templo es para que Dios fuera glorificado. La razón por la que hacemos lo que hacemos en el reino de Dios no es para beneficio individual o personal, sino lo que hacemos en el reino de Dios es para que Dios sea glorificado. Y Dios se va a encargar a través de estas preguntas de que el pueblo tenga la motivación correcta. Dios está tratando de purificar las motivaciones de ellos. Les está diciendo sus esfuerzos, lo que están haciendo, lo que están construyendo, no se compara con lo que estaba anterior. ¿Se dan cuenta? ¿Ya lo vieron? Pero antes de que pensemos mal sobre Dios, quiero demostrarte que esto que dice Ageo de manera poética para ellos, como un oráculo para ellos, es porque Dios siempre se anticipa a todo lo que pensamos y sentimos. Lo leíamos en el Salmo 139. Aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la sabe toda. Cuando Jesús le trajeron a este hombre paralítico y lo pusieron en medio, Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Y dice que la gente cavilaba en sus corazones. En sus corazones, no lo dijeron audiblemente.
Y Jesús les pregunta, ¿por qué piensan eso en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al hombre? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cristo sabe, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y la razón por la que Dios mandó a este profeta a decirles, a que compararan, no era necesariamente porque Dios quería desmotivarlos, sino que Dios quería purificar la motivación de sus corazones. Dios quería decirles lo que ya estaban pensando. Ellos ya estaban pensando estas cosas. En otra parte, en Esdras, veíamos que algunos hasta lloraban porque estaban construyendo el templo y no se parecía para nada al templo antiguo. Pero es como si Dios les estuviera diciendo, no quiero que hagan esto de construir el templo porque va a quedar más bonito, más lujoso que el de Salomón. Quiero que lo hagan simplemente porque yo se los mandé. Hermanos, verdaderamente Dios anticipa lo que pensamos y sentimos. Y Jesús lo hacía todo el tiempo. Y es un grave error que por nuestros sentimientos dejemos de hacer algo para Dios. Hermanos, este mundo está lleno de situaciones que modifican nuestros sentimientos sobre algo, que modifican nuestros afectos sobre algo. Tal vez en algún tiempo tú tenías un afecto muy profundo por servir a Dios, pero estoy seguro que tienes una lista de cosas que han pasado que modificaron ese afecto. Los sentimientos y los afectos cambian en las relaciones personales, en tu familia. Tienes afectos por tus hermanos, los amas, por tus hijos, y escuchas en otros lados o en noticias que hay papás contra hijos y pleitos de hijos contra padres y pleitos entre hermanos, y tú dices, yo nunca haría eso, ¿cómo hicieron eso? Bueno, este mundo tiene para nosotros muchas cosas que cambian nuestros afectos. Y es justamente porque nuestros afectos no deben de estar puestos en el mundo, sino tienen que estar puestos en una motivación más grande, que es glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Y este pueblo está luchando con eso. Sus afectos están en esta gloria material en lugar de la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces, ¿qué hace Dios al mandarles a Ageo? Los hace confrontarse con sus motivaciones para seguir obedeciendo y para construir el templo. Dice el versículo 4, y el punto de este versículo es: necesitamos esforzarnos o esforcémonos en trabajar por Dios porque Él está con nosotros. Trabajemos con esfuerzo porque Dios está con nosotros. Dice, pero ahora esfuérzate tú, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, como sumo sacerdote, y esfuércense todo el pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Nuevamente, Ageo nos está recordando algo maravilloso. La razón de nuestro esfuerzo y del esfuerzo de aquel pueblo es justamente esta, que Dios está con nosotros. Hermano, Dios puede demandar de nosotros esfuerzo todo el tiempo, trabajo duro todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Él está con nosotros. Dios nunca jamás va a demandar tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación, que cambies dinámicas, que cambies cosas que no deben de estar en tu lista de tareas para honrarle a Él. Y lo puede hacer todo el tiempo porque Él está con nosotros. La razón de que Dios demande más esfuerzo y demande esfuerzo de este pueblo para construir el templo está purificando sus motivaciones, y después les enseña la motivación correcta. Esfuércense en construir el templo porque yo estoy con ustedes. Y esto los lleva a recordar de la historia del Éxodo. Dice el versículo 5, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto? Eran esclavos en la tierra de Egipto. El faraón estaba matando a los niños varones. Después Dios envía a Moisés para rescatar a todo este pueblo. Los hizo pasar por el desierto y los llevó hasta la tierra prometida. En un tiempo donde el pueblo de Dios por aquí hizo el becerro de oro, ¿se acuerdan?
hicieron un becerro de oro de fundición y comenzaron a adorarlo en lugar de adorar a Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Y Aarón dijo, este es tu Dios, el becerro, que lo sacó de tierra de Egipto. Era una locura, era una idolatría horrible. Dios se enoja, disciplina al pueblo y Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y mandaré un ángel que irá delante de ustedes, pero yo no iré con ustedes. Y puedes recordar, o te ayuda a recordar Éxodo 33:15, que entonces Moisés le respondió a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Y justamente esta es la idea que tiene Ageo para este pueblo. La razón por la que tú y yo somos obedientes, la razón por la que tú y yo debemos esforzarnos más, no es por nuestros sentidos y por nuestros afectos, sino tenemos que esforzarnos más y tenemos que trabajar juntos para el reino de Dios, porque Él no ha fallado. Él ha estado con nosotros. Él está con nosotros. Aún en los tiempos en los que no leíste la Biblia por meses, aún en los tiempos en los que no oraste por meses, la presencia de Dios estuvo ahí contigo. Dios estuvo contigo. Aún a pesar de que olvidaste tal vez lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por ti, creíste en algún tiempo, perdiste tu primer amor tal vez, te enfriaste, te aislaste y después dices, creo que es un buen momento de volver a esforzarme porque, no sé, tal vez Dios pueda estar enojado. Dios siempre estuvo ahí. Lo leíamos, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? De hecho, cuando pienso en esto, me da mucha pena pensar en todo lo que hice cuando yo pensé que Dios no estaba cerca de mí porque estaba lejos de Él y de la iglesia. En mi mente decía, mientras no vaya a la iglesia, ojos que no ven, corazón que no siente. No creo que Dios esté enterando de las cosas que hago. Y cuando lees esto, te das cuenta que Dios siempre ha estado contigo. No se ha apartado, ni a pesar de tu pecado. Entonces, Ageo les está recordando esta promesa que estaba en el Éxodo. Moisés dijo, si tú no vas con nosotros, no vale la pena salir de aquí. Escucha las palabras de Moisés. Si tú no vas con nosotros, es mejor que nos quedemos esclavos en Egipto. Si tú no vas con nosotros, es mejor que permanezcamos en este desierto y muramos. Ahora, el pueblo, después de que fue disciplinado muchos años después, regresó a su tierra destruida, construir el templo, y Ageo les recuerda, diles a este pueblo, Ageo, que se esfuercen porque yo estoy con ustedes como lo prometí desde el Éxodo. Hermanos, cuando tú y yo tenemos que enfrentarnos a nuestra falta de motivación, a nuestra falta de disciplina, de dedicación, hay muchas razones pragmáticas que podría compartir contigo para que dejemos de perder el tiempo tal vez, de no organizar nuestras finanzas, de no organizar nuestro tiempo y tantas cosas que tenemos que organizar para ser buenos mayordomos de Dios en cuanto a tiempo, recursos, esfuerzo, tiempo y todo. Y hoy en día hay muchos cursos que se venden por internet para hablar sobre la gestión del tiempo, las prioridades y tantas cosas. Pero Ageo nos está dando algo más central, algo todavía más beneficioso. Y la razón de tu esfuerzo debe estar anclada en la salvación de Dios en tu vida y en mi vida. El tema es este, que Dios a ti y a mí no nos salvó sacándonos de Egipto. Eso está en el tiempo, está en la historia. Y esa salvación de Egipto apuntaba a una historia mayor y una salvación mayor que era en la cruz del Calvario. Dice Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Y esto es maravilloso porque la salvación de Dios para nosotros en la cruz de Cristo, donde clavó todo el acta de nuestros decretos, de nuestros pecados. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario pagando por nuestro pecado, ¿sabes para qué nos salvó? Nos salvó para que fuéramos esforzados para trabajar para su reino. Dios en ningún momento pensó en salvarlos para que fuéramos pasivos, inactivos. Dios nos salvó para que, decíamos la semana pasada, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para el reino.
Porque cualquier cosa que haces, cualquier esfuerzo que haces, debes de preguntarte si lo estás haciendo en el reino de Cristo para glorificar a Cristo, y que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, sea tu trabajo, sea tu trabajo con tus hijos, quedarte en casa para tu familia, sea lo que sea que hagas, que lo hagas para la gloria de Dios. Pero un creyente, un hijo de Dios, tiene que ser esforzado para trabajar. De hecho, sabemos que en la primera parte de Ageo, sabemos que Dios no les está diciendo que estaban siendo flojos, sino les dice que estaban esforzándose muchísimo, pero estaban esforzándose muchísimo en las cosas equivocadas, en lugar de esforzarse por construir el templo. Pero no solo eso, hermanos, sino que también Ageo les animaba diciendo: acuérdense de la salvación en Egipto y acuérdense que Dios está en medio de ustedes. Y cuando la historia de Egipto termina, la historia del Éxodo, termina, estaban esclavizados, fueron movidos al desierto, Dios les da su ley, desobedecen, Dios tiene misericordia de ellos y construyen el tabernáculo. Y el libro de Éxodo, si tú lo lees, termina cuando la presencia de Dios viene a vivir en medio del pueblo. ¿Ok? La nube llena la casa y eso significaba que Dios estaba en medio de su pueblo. Entonces empieza con un pueblo esclavizado y termina con un pueblo que tiene la presencia de Dios en medio de ello. Y desde ese momento el tabernáculo se transforma después en el templo de Salomón. Y después el templo de Salomón es destruido por Nabucodonosor, 70 años de cautiverio, regresan a su tierra y aquí están reconstruyendo el templo. Y reconstruir el templo justamente era eso, la presencia de Dios en medio de ellos. Es decir, si algo vale la pena trabajar y desgastarte, es porque la presencia de Dios esté con nosotros. Si algo vale la pena porque lo perdamos todo y vivamos para una sola cosa, sería para que Dios esté con nosotros. De hecho, la razón por la que tú y yo estamos en ese tiempo haciendo iglesia, viviendo para el reino, es porque lo que anhelamos es la presencia de Dios con nosotros para siempre, plena y completamente. Ese es el camino del cristiano, encontrarse con Cristo y estar con Él para siempre. Y este pueblo, la forma en la que lo demostraba era reconstruyendo ese templo. Sin embargo, tú y yo tenemos algo en el progreso de la historia de redención, tenemos algo más maravilloso que ellos no tenían. Y es que Dios estuvo con ellos a través del tabernáculo, a través del templo, y ahora tenían que reconstruir el templo para lo mismo. Pero tú y yo, dice Efesios 1:13, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, ya habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el pueblo de Dios ahora, que es la iglesia, tiene la presencia de su Espíritu de una forma maravillosa y me atrevo a decir mejor que la del tabernáculo y que la del templo. Hermanos, el Espíritu de Dios está con nosotros aquí y ahora. Y el Espíritu Santo de Dios hace obras en medio de nosotros cuando vamos a su palabra, la abrimos, la explicamos, la escuchamos y la leemos juntos. Eso es más maravilloso que lo que tenía aquel pueblo. Y este pueblo tenía que esforzarse por eso. Pero no solo tenía que esforzarse porque Dios estaba con ellos, sino número 3, este pueblo tenía que esforzarse por la esperanza que tenían en el futuro. Mira lo que dice el versículo 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Ahora Dios le va a decir a este pueblo: ahora prepárense, porque esta casa que ustedes menosprecian, porque no es tan bonita, porque está más chiquita, porque no tiene tantos adornos, esta casa tan austera
que es lo que nos ha alcanzado para construir. Ustedes, los viejos, la ven y se decepcionan porque no es tan bonita como la de Salomón. Dice, bueno, prepárense, porque de pronto haré temblar los cielos y la tierra, y de todas las naciones vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Es decir, ya dijimos que esta casa era como minimalista, no estaba tan bonita, estaba en obra gris. Posiblemente los mismos judíos no tenían recursos para poderla adornar nuevamente como Salomón. Salomón construyó esta casa cuando estaba en toda su gloria. Tenía todo el dominio, autoridad. Salomón sobre las tierras, había paz. Salomón fue un rey muy sabio, pero también fue un rey muy próspero. Tenía demasiada riqueza. Y ahora Zorobabel ni siquiera es rey. Solamente es como el líder del pueblo. Regresan y este pueblo no tiene los recursos que tenía Salomón. Pero Dios les dice que esta casa va a volver a estar bonita. Y que de todas las naciones van a traer oro. En la Reina Valera, permítanme esta aclaración, en la Reina Valera dice, vendrá el deseado de todas las naciones. Como si se refiriera al Mesías, o como si se refiriera a la venida del rey mesiánico, ¿no? Haciendo referencia a Cristo. Una lectura más apropiada según el contexto se está refiriendo al tesoro, a lo valioso de todas las naciones. ¿Por qué? Porque mira lo maravilloso que está haciendo aquí Ageo. Ageo está prometiendo que esta casa que está muy pobre, que ellos se esfuercen y que esta casa, Dios está con ellos, y esta casa va a tener más gloria que la primera. Y lo que está diciendo que Dios va a hacer es que va a hacer temblar cielos y tierras, y de todas las naciones vendrán tesoros. ¿Para qué? Para la casa. Ahora, es interesante porque en la historia, espero no perderlos, ya estoy terminando, pero pongan atención a esta parte de la historia que es maravillosa. 536 antes de Cristo regresa el pueblo del cautiverio. Hasta ahí vamos bien, ya me perdí. No, 536 antes de Cristo regresa el pueblo. En el 536, en Esdras capítulo 1, dice que Ciro, rey de Persia, quien gobernó todo el territorio de Babilonia, emitió el edicto de que el pueblo de Dios regresara. En el 536, según Esdras capítulo 3, los albañiles comenzaron a reconstruir el templo y pusieron los cimientos. 536 también, según Esdras capítulo 4, los samaritanos quisieron unirse, Josué y Zorobabel le dijeron que no, y se enojaron y comenzaron a intentar detener la obra, comenzaron a desmotivarlos, contrataron consejeros a sueldo para que los desmotivaran y lo lograron. Y la obra de Dios después de Esdras 4 estuvo parada desde Ciro hasta el rey de Persia, hasta Darío, que fue el siguiente rey 16 años después. Estuvo parada. Hasta ahí vamos bien. Llega Darío, 520, segundo año del rey Darío, 520 antes de Cristo, la obra estaba parada. Y según Esdras capítulo 5, Dios envía a Ageo y a Zacarías para profetizar ante el pueblo. Y ahí estamos en Ageo. Y en este punto Ageo les dice, reconstruyan el templo, el pueblo obedece y vuelven a reconstruir. En el mes sexto, el día 24 comienza. Esta historia, este oráculo está fechado en el mes séptimo, el día 21, un mes después. Todo pasó muy rápido. Desde que Ageo habló, ese pueblo obedeció y empezó a construir. Esdras 5 nos dice que cuando el pueblo comienza a reconstruir, porque habló Ageo, las regiones de alrededor comenzaron a oprimir a los israelitas. Comenzaron a decirles, un tal Tatnai y Ser Posai estaban frente a ellos y les dijeron, ¿quién les dio la orden para reedificar ese templo? En Esdras capítulo 5, versículo 3. Y Dios dice que los ojos de Dios estaban sobre el pueblo y ellos siguieron construyendo. El pueblo fue obediente en tiempo de Ageo, no crean. ¿Qué fue lo que hizo estos hombres? Enviaron una carta a Darío y le dijeron, oye, porque preguntaron, para hacer la demanda correctamente, dijeron, a ver, digan los nombres de los ancianos, los anotaron y mandaron una carta a Darío diciéndole, estos están reconstruyendo un templo. Hay que tener cuidado con ellos. Dinos qué tenemos que hacer con ellos. ¿Los dejamos o no los dejamos? Estos hombres querían parar
la obra de Dios. Pero cuando regresa la carta, después de que Darío investiga y se da cuenta en los registros históricos que Ciro, rey de Persia, 16 años antes, realmente había dicho ese edicto, y Ciro dijo: reconstruyan la casa de Dios. Darío regresa una carta a estos hombres que querían hacer que dejaran de construir, y les dijo en el versículo, en Esdras 6, 6 al 8, lo podemos poner aquí en pantalla, Esdras 6, 6 al 8, dice, ¿es ese? Ahora pues, Tadnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar, Bonsai y sus compañeros los oficiales del otro lado del río, aléjense de ahí. Darío respondiendo la carta de ellos. Siguiente. No impidan esta obra de la casa de Dios y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, es mi decreto en cuanto a lo que han de hacer por estos ancianos de Judá y en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Los que trataron de detener la obra, que estaban alrededor de ellos, ahora tenían que ser los patrocinadores de la casa. Ageo lo dijo antes de que pasara. E históricamente está confirmado que esto pasó. Por eso entendemos que Dios dijo: mía es la plata y mío es el oro. Ese es el pasaje, creo yo, más sacado de contexto de la historia. Pide a Dios, porque Dios dice: mío es la plata y mío es el oro. ¿Tienes alguna necesidad? No te preocupes, porque Dios dice: mía es la plata y mío es el oro. Sí, y de Dios es todo, es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero ese texto está dicho ahí para que el pueblo de Dios se esforzara en trabajar en reconstruir el templo, a pesar de que lo vieran menos bonito, más chiquito, a pesar que no fuera tan emblemático. A pesar de que no tuviera todas las cosas que tenía el templo de Salomón, Dios les dijo: trabajen, esfuércense, yo estoy con ustedes. Y eso es maravilloso. Y después les dice: yo voy a hacer temblar, y de todas las naciones van a traer dinero y oro y plata para la reconstrucción de ese templo. Y 3 doritos después, cuando los intentan detener, mandan la carta, se regresa la carta: oigan, ¿qué creen? No, se cancela la operación de baneo ahí del templo. Entonces ya no hacemos nada. No, sí, de hecho hay que darles oro y plata para que lo reconstruyan. Les hubiera salido mejor haberse quedado callados, ¿no? Porque ahora ellos pagaron el templo. ¿Se acuerdan del muro que quería construir Trump? Y que dijo: los mexicanos van a pagar por ese muro. Bueno, no tiene tanta autoridad. Y la autoridad de todos los reyes de la tierra y los presidentes siempre está supeditada a la autoridad de Dios. Pero te digo algo maravilloso. Dios demostró que Él tiene toda la autoridad y que Él es el oro y la plata. Y cuando Él habla y dice que las cosas pasen, van a pasar, y punto. ¿Qué tiene que hacer su pueblo? Esforzarse y ser obediente. ¿Te das cuenta? Este pueblo solamente tenía que esforzarse porque Él estaba con ellos, porque habían sido salvados de la esclavitud. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Lo mismo: esforzarse, ser fieles a Dios, construir el reino de Dios en medio de nosotros, como ya lo hemos estado diciendo. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todas las cosas. Y cualquier cosa que necesitemos, Él va a ser nuestro proveedor. Él va a tener para nosotros bien, para nuestra iglesia. Pero ojo, está diciendo que construyamos y que nos esforcemos, no en los proyectos personales. Los proyectos personales hay veces pueden ir bien, hay veces pueden ir mal. Y eso no implica que Dios ha cumplido o no su palabra. Hay veces que estamos en la abundancia y hay veces que estamos en escasez y tenemos que apretarnos el cinturón y hacer cambios de dinámica en casa. Y eso no implica que Dios está o no está con nosotros. De hecho, en muchas ocasiones vas a tener que ser servido de otros hermanos en la iglesia que saben de tu necesidad y quieren apoyarte para que no pases necesidad. Y eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Pero te digo algo: cuando una iglesia, cuando un pueblo de Dios está reunido y está esforzándose para trabajar por el reino de Cristo, realmente Dios está con nosotros y Dios va a proveer de todo lo que necesitamos para lo que tenemos que hacer. Sean recursos humanos, sean recursos económicos, sea lo que sea, hermanos,
el Señor está con nosotros. Él es dueño de todo lo que existe. Cualquier cosa, necesidad que tengamos para construir el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en cualquier cosa, te aseguro, porque la palabra de Dios es fiel y porque está registrado en la historia, que Dios es dueño de todas las cosas. Y finalmente dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y aquí tenemos un gran conflicto. ¿Por qué? Porque es cierto, esta casa fue reconstruida, no fue tan bonita. Malaquías capítulo 1 nos demuestra que el pueblo, después de Ageo, seguía menospreciando este lugar. El pueblo, después de Ageo, seguía sin honrar a Dios ni glorificarlo verdaderamente. Ya lo dijimos que en el tiempo de Jesús, este templo fue remodelado por Herodes. Fue majestuoso, de hecho. Y a lo mejor muchos podrían haber pensado, sin haber conocido el templo de Salomón, porque tal vez para el tiempo de Herodes el Grande ya no había gente que haya visto el de Salomón, y a lo mejor muchos pudieron haber pensado que el templo de Herodes era mejor que el de Salomón. Y de hecho, cuando Jesús va caminando con sus discípulos le dicen: mira, este grande edificio no es maravilloso, no es potente. Y Jesús le responde: les digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Entonces tenemos un lío aquí. O la palabra de Dios falló, porque la gloria postrera de ese lugar no fue mayor que la primera. De hecho, ahorita ese lugar está destruido. Y ya les he dicho que hay una mezquita en su lugar. O tal vez no estamos leyendo bien la historia de redención. Porque lo importante de este lugar era justamente la gloria de Dios. Era justamente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Aunque el mundo vio humillación en la cruz de Cristo, la verdadera gloria de la gracia y el amor de Dios brilló al máximo en la cruz del Calvario. Cuando Juan está ayudándonos a ver la historia de Jesús, nos dice que Jesús en el capítulo 12, versículo 23 y 24 dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es justamente la máxima glorificación para la redención de su pueblo. El Verbo se hizo carne y pudimos ver su gloria, dice Juan. Pero Juan se está adelantando al futuro. Juan se está adelantando a la cruz de Cristo, porque en su evangelio Juan nos va a decir que la glorificación de Cristo, ¿sabes dónde estuvo? En la cruz. Es como si en esta introducción Juan dijera: y vimos su gloria. Te voy a contar 7 señales, te voy a contar varios discursos que dijo Jesús para demostrarte en todo mi evangelio que vimos su gloria en la cruz del Calvario. Entonces Juan nos está demostrando con su evangelio justamente que la gloria postrera del templo de Dios, que es Jesús mismo, fue mayor que la primera, porque en la cruz del Calvario Cristo nos dio abundancia, nos dio salvación y nos dio vida. En la cruz del Calvario, hermanos, estamos satisfechos, como lo decíamos la semana pasada. En la cruz del Calvario pudimos ver la gloria de Dios. En Cristo Jesús podemos ver la gloria de Dios. Y nuestra mayor motivación al esforzarnos y al trabajar es justamente lo que dice Filipenses 2. Filipenses 2 dice: para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el mayor tesoro y la razón por la que trabajamos y nos esforzamos. Ya no para construir un lugar físico, sino para construir la iglesia y el reino de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué tenemos que esforzarnos? El pueblo de Ageo tenía que esforzarse sabiendo que en el futuro la gloria de ese lugar iba a ser mayor que la primera, y eso se demuestra en la cruz del Calvario. Ahora tú y yo tenemos que seguirnos esforzando, hermano, viendo la salvación atrás de Cristo sobre nuestra vida, sabiendo que la salvación de Cristo es nuestra verdadera motivación, que Él nos salvó y nos salvó para que viviéramos para Él, para que nos esforzáramos. Pero dice Apocalipsis 2, 21 del 3 al 4, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Fíjate cómo esa expresión simbólica de lo que Juan está viendo en el Apocalipsis no está refiriéndose al templo, no está refiriéndose solo al tabernáculo, sino que está hablando como en esta idea histórica de todo lo que se ha dicho de la presencia de Dios en toda la Biblia. Y Juan está diciendo que el final de esta historia termina con Dios en medio de su pueblo. ¿Y qué pasa cuando Dios está en medio de su pueblo? Dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, 22 y 23, en ese mismo capítulo dice que en la nueva Jerusalén, y no vi en ella templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Mira, lo voy a volver a leer. No vi en ella templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son ¿qué? Su templo. Hermanos, para todos aquellos que están esperando que se reconstruya un tercer templo, se van a quedar esperando. Y tú y yo no estamos esperando que se reconstruya un tercer templo. Tú y yo estamos esperando este templo. Estamos esperando encontrarnos con Cristo, encontrarnos con Dios después de la muerte, o si estamos en vida cuando Él regrese. Pero estamos esperando justamente esto, el momento en el que ya no habrá más llanto, ya no va a haber más dolor. Dios va a estar en medio de su pueblo, físicamente, eternamente y para siempre. Él enjugará toda lágrima, y nos vamos a dar cuenta que Dios y el Cordero son su templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Creo que por eso tenemos que esforzarnos. Yo creo que por eso tenemos que guiar a nuestros hijos en la palabra. Por eso tenemos que servir a nuestros hermanos para que sean discipulados en la palabra. Por esto vale la pena desgastarnos. Porque la gloria que viene es inmensamente superior, porque la compró Cristo en la cruz del Calvario. Y nuestro destino es una eternidad frente a esa gloria misma de Cristo. Por eso el trabajo y nuestro esfuerzo de hoy tienen un peso eterno. Hermanos, esforcémonos en lo que hacemos para el reino de Dios. Esfuérzate en ser de bendición para tus hermanos. Esfuérzate en construir la iglesia del Señor. Esfuérzate, porque el Señor va a proveer de todo lo que necesitamos. Y esfuérzate porque lo que estamos construyendo es maravilloso, es eterno. Es un reino inconmovible, es un reino que jamás será destruido. Entonces, todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Él es nuestra salvación. Trabajemos, esforcémonos, porque el Señor está con nosotros. Oramos.